Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? Nos encontramos en el día de hoy en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad de Ronda, en la Plaza de los Descalzos. Muy cerca de aquí se halla uno de los monumentos más insignes, no por ser pequeño, menos importante, de nuestra ciudad. Nos referimos al Templete de la Virgen de los Dolores. Sobre este monumento y sobre el libro El Templete de la Virgen de los Dolores en Ronda vamos a hablar hoy. Bien, pues sobre el libro de hoy, El Templete de la Virgen de los Dolores en Ronda, hemos de decir que pertenece a la colección Tacurumna de Editorial La Serranía. Sus autores son Sergio Ramírez González y Rafael Valentín López Flores. Con este último vamos a charlar esta tarde y les damos las buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Bien, pues decir sobre Rafael Valentín que es doctor en Historia del Arte, actualmente trabaja en el Museo Joaquín Peinado. Precisamente sobre este pintor rondeño realizó su tesis doctoral, y también comentar que fue pregonero de la Semana Santa de Ronda hace un par de años. Bien, Rafael, pues la primera pregunta que queríamos realizarte es sobre el subtítulo del libro, ¿no?, que resulta cuanto menos curioso: Arquitectura parlante y microcosmo popular. ¿Qué significa esto? Bien, pues respondiendo a tu primera pregunta, decir que sí, aunque puede parecer un tanto complejo ese subtítulo, en verdad lo que se refiere es al propio monumento en sí, a lo que nos cuenta, a su historia. Entonces es un microcosmos popular, pues al fin y al cabo lo que significa todo el monumento es una especie de cosmos cristiano, pero siempre traducido al lenguaje popular para que llegara al pueblo, digamos. Y arquitectura parlante porque es una arquitectura cuyos elementos, los elementos que la configuran, nos están contando una historia. Entonces por eso de arquitectura parlante, porque la arquitectura en sí nos habla, y microcosmos popular por su significado iconográfico, que ya sí es un poco más profundo, pero que al fin y al cabo es una transferencia a un monumento de lo que es el cosmos cristiano. ¿Por qué se construyen estas capillas abiertas? Bien, las capillas abiertas arrancan en España, la arquitectura española, pues a partir de la Reconquista principalmente. Las capillas abiertas no eran nada más que un recurso para varias cosas. La primera de ellas, en todo lo que es el programa de recristianización del territorio que emprenden los Reyes Católicos, es hacer que las calles que antes habían pertenecido a ciudades musulmanas se abran al cristianismo. Es como una marca, es, digamos así, imponer una marca cristiana dentro de las calles de tradición musulmana. Es cristianizar el territorio al fin y al cabo. Y después se construyen para comunicar aún más un número de personas amplio a la calle la religiosidad que, digamos, ya estaban dentro de las iglesias. Pero al fin y al cabo es una manera de trasladar a la calle la propia religiosidad y también marcar el territorio como un signo cristiano, sobre todo en ciudades como Ronda, en este caso, de ahí las capillas abiertas en zonas de Reconquista, sobre un territorio previamente islámico, una manera de recristianizar el territorio mediante estas capillas que eran mucho más baratas de construir que una iglesia. ¿De qué época data este monumento? Bien, este monumento es producto típico de lo que es el barroco español, y tenemos la suerte de, gracias a la inscripción que se mantiene en el propio templete, sabemos la fecha. Además tiene una singularidad, que fue que el cantero en su momento, cuando la hizo, en el disco en el que está impresa la fecha y la dedicatoria del monumento, quien lo realizó, el corregidor en Ronda, que estaba entonces, se equivocó. Hay que tener en cuenta que este disco cóncavo negro, que podemos ver todo cuando pasamos por debajo, antes se encontraba encima del tejado. Entonces el cantero tuvo un fallo y en vez de poner en 1734, que es lo que debía haber puesto, puso 54. Y entonces, si se mira de cerca, pueden ver perfectamente todos los rondeños, todo lo que se acerque, que tiene una especie de enmienda en el año. Se ha mantenido durante mucho tiempo que era del 54 porque se ve más fácil el 5 que el 3, pero a la hora de estudiar el monumento nos dimos cuenta que el escudo que hay dentro corresponde con un rey que no era rey en el año 1754, con lo cual pudimos aclarar bien a ese respecto, porque ya no era rey en esa época. ¿Pero existen documentos escritos donde hayáis indagado para corroborar que la fecha es errónea? No, sí, lo corroboraba el mero hecho del escudo de armas del rey. El escudo de armas que se pone en un monumento cuando se termina, en este caso un escudo real, corresponde a Fernando VI. Fernando VI en el 54 ya no reinaba. Entonces pues tenía que ser no podía ser otra fecha, no cabía otra fecha. Además, si se mira de cerca se ve perfectamente esa corrección, hasta que un intento que tampoco quería el cantero, no necesitaba dejarlo muy constante, porque al fin y al cabo donde estaba originalmente la pieza no se veía, o sea, que encima del tejado, ¿no? Estaba justo encima del tejado. Entonces claro, al bajarla así, entonces se vio que era 54, y desde entonces es cuando se dice que era el 54, pero no, es de 20 años antes.
¿Son ciertas las teorías de varios autores que aseveran que este lugar fue una capilla expiatoria o el lugar donde se ajusticiaban a los reos por parte de la Inquisición? Te respondo rápido y te lo amplío, es rotundamente falso. Primero, pues porque el monumento nos cuenta otra cosa y el cometido de este tipo de monumentos, de estas capillas abiertas o votivas, no era ese. Y después que simplemente hay que falta estudiar un poco la estructura arquitectónica, la propiamente física del monumento, ver esas argollas que cuelgan de la bóveda, pero quizás nadie ha pensado nunca que esas bóvedas son de yeso. Además son de yeso visto, o sea, son totalmente un revestimiento de una capa de yeso que no es sólido. Si colgaran cualquier persona de esa argolla, primero se caería la bóveda y después le colgarían los pies. Y después, aparte de todo, por los estudios históricos que hemos podido realizar, no tiene ningún tipo de relación con esas capillas. Lo que pasa es que, claro, la forma tan singular de esas figuras que están en las dos columnas de frontera del monumento, que al fin y al cabo son figuras como humanoides, sobre la que ya después podemos entrar un poco más, amarradas con una soga por el cuello, ha llevado a pensar que aquí se justiciaba a alguien, o era una capilla votiva donde se dirigían estos reos a rezar previamente antes que los justiciaran. También decían que los justiciaban aquí en la plaza. No se ha podido demostrar ninguno de esos aspectos, y lo que sí se puede demostrar es que el monumento, su simbología, lo que nos cuenta, porque las propias piezas del monumento nos están contando una historia, no nos cuentan nada a ese respecto. De hecho, en Ronda hay otras figuras humanas amarrados por cuerdas. Lo que pasa es que poca gente lo ve porque está en un sitio poco accesible, pero en el libro reproducimos una foto que es en la colegiata de Santa María la Mayor. Hay dos pequeños angelitos sujetados por una cuerda, y al fin y al cabo lo único que significan esas cuerdas son un nexo espiritual, una especie de atadura, como la cuerda que le echaban antes cuando se casaban las personas a los 40, a los 50, a los años 60, había una cuerda que era un nexo, una unión espiritual entre los dos cónyuges. Por fin y al cabo esto viene a ser no exactamente eso, pero una cosa similar. Sin duda las columnas son los elementos más llamativos del monumento porque son los más visibles, y además llama poderosamente la atención pues ver a esas figuras, como bien comenta, ahorcadas. De ahí también deriva, ¿no?, de que exista también otro hecho erróneo de llamar al templete como el templete de los ahorcados, de los ajusticiados, cuando en real es el templete de la Virgen de los Dolores, ¿no? Sí, debería ser hoy en día el templete de la Virgen de los Dolores y llamarse así. Lo fue siempre, y esas figuras, te digo, son las más llamativas. De hecho, te digo, son una de las joyas arquitectónicas y simbólicas, iconográficas, de las más destacadas que podemos tener en Ronda. De hecho, es un monumento muy pequeño, pero que encierra un mensaje iconográfico, de hecho, diseñado por alguien que sabía muy bien lo que se hacía. Lástima que no nos ha llegado documentación y no sabemos quién diseñó ese programa, pero de hecho ni son ahorcados, ni se le puede llamar ajusticiados. De hecho, son figuras unidas por una cuerda, pero que una cuerda que es un nexo espiritual entre esas figuras, pero no tiene nada que ver con los ajusticiados ni nada de eso. Pero bueno, es que también De hecho, induce al error el que exista un cartel de turismo de Ronda en el cual pone pues templete o capilla de los ahorcados, ¿no? Sí, ya lo comunicamos en su momento, lo volvimos a comunicar, lo hemos vuelto a decir, y bueno, se ve que no ha dado tiempo. De momento parece que no ha dado tiempo, o no hay interés, porque vamos a decirlo, lo mismo tampoco hay interés, porque la leyenda vende más que la historia. Pero lo que pasa es que, sinceramente, tanto yo como el coautor del libro, Sergio, después de toda la investigación que realizamos, creemos que es suficientemente importante como para no tener que recurrir a esa leyenda. De hecho, creo que estamos ante una de las joyas iconográficas a nivel andaluz bastante considerable, ¿eh? Y dentro de los monumentos rondeños está conservado toda su iconografía intacta, cosa que otros muchos no, porque la guerra civil diezmó en gran parte todo su contenido. De hecho, una de las cosas que destaca de este monumento es que en la guerra civil no sufrió prácticamente nada, entonces lo tenemos prácticamente intacto. ¿Tienen la misma función las hornacinas y retablos que vemos distribuidos en los pueblos de toda nuestra geografía? La función puede ser similar, pero el significado final no es el mismo. Te explico un poco. Las hornacinas que vemos en la calle tienen ese mismo significado que te comentaba antes, sobre la manera de comunicar la religiosidad, digamos, al pueblo directamente en la calle, no teniendo que acudir a la iglesia o la propia intimidad de cada casa, ¿no?, con capillas, unas callejeras. Todavía un día llevamos las capillitas de María Auxiliadora, al fin y al cabo, a cada una de las casas. Viene a ser una capilla votiva, igual que las que vemos, pero en este caso transportable. El significado de las capillas que se encuentran en Ronda, similares a la templete no, porque similares al templete con esa categoría no las hay, pero algunas tenemos, como la del Puente Viejo, hay algunas, la calle San Antonio en la ciudad hay otras, y algunas más que existían, como la calle Santa Cecilia, la cual se destruyó.
y también otra capilla, en este caso sí, casi de la misma entidad que el templete. De hecho en el libro la descubrimos a raíz del libro, que estaba justo pegado detrás de las murallas de Almocávar. Tenían exactamente el mismo sentido, y en este caso esta de la capilla de la muralla de Almocávar, exactamente el mismo de cristianización del territorio, pero todavía, digamos así, con un plus, que se adhería a una muralla musulmana. Entonces era como cristianizar lo musulmán directamente in situ, ¿no? De eso se hizo también con Santa María, cuando se construía encima de las mezquitas. Bien, estas capillas, ya hechas casi todas en el siglo XVIII, tienen ese sentido de devoción popular, muy contrarreformista, muy de la contrarreforma, ¿no? Muy de comunicar al pueblo la devoción cristiana, de enternecerlo de cierta parte y de comunicar, digamos, de gestionar su devoción más cercanamente y directamente en la calle, ¿no? Pero el templete va más allá por el significado simbólico que tiene. De hecho es una construcción de mucha mayor entidad y su significado iconográfico es mucho mayor. Quizá muy similar a esa que se perdió, una capilla que lamentablemente se perdió con la realización que hizo Pol Zoroya de aquella muralla, la cual quedó totalmente desconfigurada a raíz de esa reforma de las murallas, que fue la misma que se llevó también para adelante el Teatro Espinel, fue la misma, fue una reconstrucción de la cornisa del Tajo y de elementos de la constitución urbana del casco histórico. Esa sí. De hecho, eso sabemos perfectamente que tenía una cúpula ovalada de yeserías también dentro, dos columnas muy similares, y de eso se utilizaba hasta que se destruyó como una pequeña vivienda, ¿no?, para una familia del barrio. ¿Hay otros templetes de similares características al nuestro en otras localidades de Andalucía o de España? Sí que los hay. Acabo de referirte que ya existía en la propia ciudad de Ronda, pero algunos y conocidos los hay. Para irte a algunos ejemplos cercanos, por ejemplo, el Portichuelo en Antequera, dedicado a la Virgen del Carmen. También con una arquitectura bastante importante, muy interesante, aunque está hecho de ladrillo, en este caso el nuestro es de piedra y después de cal, pero este es de ladrillo, también muy evolucionado, con una serie de arcadas delante bastante potentes, poderosas, pero no con la iconografía del nuestro. También en Carcagüey, en Jaén, hay uno muy similar, y sobre todo hay muchos muy similares, pues se exportó, la tipología se exportó a Sudamérica, y de hecho un tipo de capillas, se llaman capillas o pozas abiertas, en territorio iberoamericano, en territorio sudamericano, que son muy similares. Los nombres te lo podría decir, pero tendría que mirármelo en el libro porque son Xacultepec o algo así, es bastante complejo, pero hay bastantes sitios, sobre todo en México, México fundamentalmente, porque hay algunas otras, pero ya varían en tipología, pero muy similares al templete nuestro lo hay en México, ya te digo, cerca en Antequera o en Carcagüey, en Jaén, y otros muchos se han perdido por la propia fisonomía que tenían, porque suelen ser adosados a muros, pequeñas construcciones, y lamentablemente pues la fiebre urbanizadora del siglo XX, porque todo viene del siglo XX, después de 300 años existiendo en el siglo XX, pues hay muchas que han perecido. De hecho, esta aquí teníamos en Ronda, pues fue en los años 60 desapareció. Es curioso, pero viendo los catálogos monumentales de la ciudad de Ronda, el templete de la Virgen de los Dolores en muchos casos ni tan siquiera figura en el mismo. ¿Esto es debido a algo? Es debido quizás porque no sabían como siquiera cómo meterle mano al monumento, porque tampoco se sabía muy bien qué significaba, ni a qué estaba adherido, si estaba relacionado con alguna, se ha pensado que estaba relacionado con una hermandad, con alguna orden religiosa, pero la verdad que tampoco, hombre, desde mi punto de vista y el interés que siempre me ocasionó este monumento, previo a escribir y a investigar sobre el mismo, tampoco me lo expliqué mucho. Sí se escribió desde antiguo, pero casi siempre erróneo, muy equivocado. De hecho se han llegado a decir bastantes cosas muy erróneas, y después lo poco que se escribió en los años 80 se ha continuado hasta prácticamente que nosotros hicimos la obra. Se llegó a decir que era una obra de la época de los Reyes Católicos, del siglo XIV, siglo XV, totalmente equivocado. Y después siempre se han hecho citas marginales, pues tampoco había una base sólida, ¿no?, documental, bibliográfica, sobre la que referirse, ¿no?, sobre él. De hecho no hay documentos históricos, no hay documentos en el archivo, lamentablemente los documentos de archivo, los que pudiera haber en el archivo municipal de Ronda se perdieron. Nosotros hemos investigado en todos los archivos de la provincia, de la diócesis de Málaga, de la catedral, por si hubiera algún tipo de vinculación, pero no existe absolutamente nada. Debió de existir, pues de hecho es un monumento que se construyó a expensas de la localidad, un monumento municipal, digamos, ya en su momento fue un monumento municipal costeado, en este caso, por el corregidor de la ciudad.